jornada del juicio del golpe de Cataluña, que no sé por qué lo llaman el juicio del Procés, pero bueno, en fin, les ha dado por ahí, pues como hay a quien le da por doblar esquinas. En cualquiera de los casos, en este caso es el juicio de los golpistas de Cataluña, y hoy les tocaba hablar primero a los fiscales, al Ministerio Público, y después le tocaba hablar a la abogada del Estado y después a uno de los dos abogados de Vox. Eran cuestiones de previo pronunciamiento. Ayer ya les comentamos que, bueno, las defensas de los golpistas daban vergüenza ajena, es decir, la cantidad de estupideces que dijeron. En términos meramente jurídicos, aquello era un excremento tras otro. O sea, fue algo que quedaba bochorno. Aquello no llegaba ni a primero de derecho. O sea, la gente que haya estudiado, por ejemplo, Derecho Natural en primero de Derecho, se supone que ya sabe más que los excrementos que fueron soltando uno tras otro los distintos defensores de los golpistas catalanes. Por cierto, buena parte de ellos vienen de despachos bien conocidos porque su especialidad es defender a nacionalistas catalanes corruptos. Y entonces, pues bueno, pues ya se sabe lo que es esto. Bien, lo de ayer fue deprimente, es de eso de decir verdaderamente o el nivel de la enseñanza del derecho en España se ha desplomado y salen estos, o lo que sucede es que estos están acostumbrados a que sus clientes salgan bien parados de la historia, porque para eso son nacionalistas catalanes, y entonces ¿para qué se van a preparar más? Dicen aquí 4 tonterías, sueltan un par de excrementos por la boca y ala, arreando, que es lo que se vio ayer, que era muy deprimente, pero hoy llegan precisamente el fiscal, los dos fiscales, la abogacía del Estado y uno de los abogados de la acusación particular, que era Vox. El primer fiscal que ha hablado, que era Javier Zaragoza, ha estado muy bien. Javier Zaragoza ha triturado totalmente, ha pulverizado, ha laminado el rosario de excrementos que ayer fueron soltando por su boquita los abogados de los golpistas. O sea, en ese sentido ha sido impresionante, ha estado hablando de cómo efectivamente esta gente violó la Constitución, cómo hay un delito muy claro de rebelión, cómo además no se puede pretender que en un momento determinado lo que es competencia de todo el pueblo español, pues haya un grupito en Cataluña que decide que ellos asumen esa competencia y ese derecho, e incluso ha mencionado con muy buen criterio cómo hay constituciones europeas que son mucho más duras que la española en relación a chusma como los nacionalistas catalanes. Y cómo, por ejemplo, la Constitución alemana establece que son ilegales los partidos que pretenden la independencia o la secesión de una parte del territorio nacional. Y nadie ha dicho que lo que pretenden los alemanes es antidemocrático, es fascista, es el regreso de Hitler, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ahí ha quedado clarísimo y son los alemanes. Y, por supuesto, pues ha podido citar incluso sentencias del territorio del Véneto en Italia o de Baviera en Alemania, donde el equivalente al Tribunal Constitucional español dijo que era posible la independencia y que, por supuesto, el derecho de autodeterminación no tenía nada que ver con esto, porque eso es una cuestión propia de los regímenes coloniales y que, por lo tanto, eso era imposible. Y, bueno, pues en Baviera 18, en el cual Cataluña, siempre saltándose la ley, siempre con el apoyo del mandamás de turno, aunque fuera el general Franco, ha hecho lo que le ha salido de la barretina y el resto de los españoles lo ha pagado. Y claro, esto es tener un niño malcriado y caprichoso al que se acostumbra a no pechugar nunca con sus responsabilidades, y al final de aquellos polvos han terminado viniendo estos lobos. Pero en cualquier caso, el informe del fiscal Zaragoza ha sido un informe que ha estado muy bien. O sea, realmente ha sido un informe muy sólido y verdaderamente es que los ha machacado. O sea, ha sido jurídicamente muy sólido, que es lo que no fue ayer. Lo de ayer en términos jurídicos era un excremento. Y, sin embargo, en el caso este, pues ha estado realmente muy bien. Y el fiscal que ha venido a continuación, pues ha tenido una intervención muy centrada, sobre todo en la cuestión
de los derechos humanos, absolutamente ejemplar, pudiendo citar, además, de una manera bastante clara, lo que era la legislación internacional y los precedentes, para dejar claro que, bueno, los abogados de ayer, hombre, si quieren hacer el ridículo, evidentemente está bien, porque además ganarán seguramente un platal por todo lo que dijeron ayer y que además pagarán el resto de los españoles, pero que aquello no se sostiene y, en fin, querrán llevarlo a Estrasburgo, pero como si lo llevan a donde quieran porque no les van a dar la razón, porque no la tienen. Algo más flojito, más flojita ha estado la abogada del Estado, pero ya saben ustedes que la abogada del Estado está más sometida al gobierno de turno, pide penas menores y por lo tanto va en plan más suavecito, pero aún así, la verdad es que la abogada del Estado pues ha estado correcta. Es decir, en ese sentido ha estado correcta, se ha centrado en un momento determinado en decir que no existe un derecho a la doble instancia necesario, y que en ese sentido pues hay una doble instancia, pero eso no significa que se den todos los casos y estos no pueden salir ahora diciendo que como los condena el Supremo se acabó el carbón y están conculcando uno de sus derechos, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, pues ha insistido en que, claro, esta gente lo que quiere es externalizar la situación jurídica en España, llevárselo al exterior, venderlo propagandísticamente, en fin, todas estas inmundicias rastreras y viles típicas del nacionalismo catalán, en general de Cataluña, y que eso evidentemente en términos jurídicos no tiene ninguna salida. La última intervención, que ha sido la del vicesecretario jurídico de Vox, Pedro Fernández, todo el mundo estaba esperando que hablara Ortega Smith desde ayer, pues no, se lo han dejado para más adelante. Lógicamente ha asumido los puntos de vista de los fiscales y de la abogada del Estado, ha incidido un poquito más en el hecho de que no era de recibo que el rey compareciera como testigo y digamos que ha fundamentado más por qué hay que acusarlos de un delito de rebelión. Y ha estado bastante bien. Ha terminado esto, ahora van a empezar los interrogatorios de los acusados, se supone que mañana van a empezar con Junqueras y vamos a ver por dónde sale Junqueras. Suponemos que en un momento determinado Junqueras lo mismo se empeña en declarar en catalán y todo lo demás, cosa que, como ha señalado muy bien la abogada del Estado, pues fundamentalmente es ganas de tocar las narices porque entienden perfectamente el español, pero como la sala ha decidido que si querían llevar hoy un lazo amarillo lo podían llevar y que iban a sentar ese criterio y punto final, apelando, por cierto, a un precedente de símbolo religioso que no tiene nada que ver con el lazo amarillo, pero que se ve que han decidido, bueno, si se quieren poner el lazo amarillo que se lo pongan, en fin, no nos diga Estrasburgo luego que como no llevaban el lazo amarillo se sentían mal y se conculcaban sus derechos, pues mañana vamos a empezar a ver interrogatorios y nos vamos a divertir muchísimo, porque claro, en el caso de Junqueras puede apelar desde al respaldo del obispo de Solsona o a una revelación particular de la Virgen de Montserrat o Dios sabe lo que sea. Pero por terminar de resumir lo que ha sido la segunda jornada, que ha significado que quien ahora se dirige a ustedes se haya tenido que levantar a las 2 y pico de la madrugada, hora del sur de los Estados Unidos, para poder verlo en directo y cuando habla de ello, que sepa de lo que habla, no que convierta eso en una sala de café donde va diciendo lo que le parece después de no haber visto ni 5 minutos de lo que se ha dicho. Hoy ha habido una exposición de todas esas cuestiones de previo pronunciamiento por parte de las acusaciones y todos y cada uno de los partícipes han laminado, triturado, hecho fosfatina los argumentos excrementicios de la defensa de los golpistas que tuvimos que ver ayer. Hoy se celebraba en el Tribunal Supremo la segunda jornada del juicio contra los líderes independentistas que, como saben, se enfrentan a penas de prisión por los delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. Hoy era el turno de las acusaciones que respondían a las alegaciones planteadas
por las defensas de los líderes independentistas en el día de ayer en el apartado de vulneración de derechos. El Ministerio Fiscal ha impugnado estas supuestas vulneraciones de los derechos fundamentales. Pero antes de comenzar a rebatir esto, conforme al derecho, el fiscal Javier Zaragoza explicaba cómo las defensas en sus alegatos habían mostrado una versión distorsionada de la realidad. Destacar que algunos escritos de las defensas, más que alegatos defensivos, parecen auténticos libelos acusatorios, basados en un relato alternativo que presenta o que pretende crear una visión distorsionada de la realidad, con el exclusivo fin de desprestigiar y de desacreditar a la justicia española y a sus instituciones, y con el último propósito de cuestionar la calidad democrática de nuestro Estado de Derecho. Para ello, nada mejor que una denuncia masiva de supuestas violaciones de derechos fundamentales que a nuestro juicio resulta tan ridícula como injustificada. Ni la ruptura de la legalidad constitucional, ni la ejecución de acciones delictivas tan graves que han supuesto una agresión muy importante al orden constitucional pueden legitimarse al amparo de los derechos fundamentales cuya infracción se invoca. Se pretende transformar en víctimas de una persecución política a quienes han fracturado y quebrantado gravemente el orden constitucional y, paradójicamente, sentar en el banquillo al Estado, que a través de sus instituciones ha tratado de restaurar el orden jurídico frente a esas gravísimas agresiones con el único instrumento que es aceptable utilizar en una sociedad democrática, que es la aplicación de la ley. Sabemos que este alto tribunal impartirá justicia con absoluta imparcialidad, con total independencia, al margen de lo que suceda, se diga o se haga o se informe extramuros de esta sala de justicia, y que lo hará respetando escrupulosamente las garantías y los derechos de justo. Unos días atrás, la editorial de un conocido medio de comunicación escrito decía con acierto a propósito de este proceso: no se juzga a dirigentes que reclamaban libertades, se juzga a dirigentes que querían arrebatarlas. No se vulneran esos derechos, sino que se vulneran los derechos del resto de los ciudadanos que, amparados por la decisión del Tribunal Constitucional, han rehusado participar teniendo en cuenta la ilegalidad del proceso. Es decir, los derechos de esa mayoría social silenciosa de Cataluña, que representa casi un 60% del censo electoral que no participó en esa votación, y los derechos de todos los ciudadanos españoles a intervenir como titulares de la soberanía nacional en una cuestión que les afecta muy directamente. Y mientras tenía lugar este juicio en el Tribunal Supremo, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, concedía una entrevista a una radio pública, Onda Cero, en la que explicaba cómo el presidente Pedro Sánchez le dijo que iba a estudiar los 21 puntos que los independentistas le entregaron. También ha dicho en esta entrevista cosas como esta, que la voluntad del pueblo y la democracia de la gente están por encima de cualquier ley, ya que la independencia de Cataluña mejoraría, dice, la sanidad, la educación y aseguraría las pensiones para los mayores. Escuchamos a Quim Torra. Yo creo que quien tiene un problema con el principio de la legalidad es España, no somos nosotros. En Cataluña rige, evidentemente, pues la Constitución española, el Estatuto de Autonomía. Nosotros proclamamos una declaración de independencia que no se ha hecho efectiva, lo acabo de reconocer, y por tanto estamos en ese momento. Pero la proclamamos y ahí está. Y como hicimos un referéndum de autodeterminación y proclamamos esa independencia de Cataluña, nosotros decimos: vamos a intentar encontrar una solución política, y la solución política que nosotros encontramos, democrática, normal en cualquier país avanzado del mundo, es decir, bueno, vamos a votar, vamos a hacer ese referéndum de autodeterminación. Es que la democracia va primero, ¿no? Va primero que la ley. Antes que la ley está la democracia. Está la democracia, está la voluntad de la ciudadanía. Aunque la democracia sea saltarse la ley, según el punto de vista de usted. Bueno, es que yo creo que lo que nosotros estamos pidiendo es, apelando a los tratados internacionales que reconocen el derecho a la autodeterminación. Hombre, pero para las colonias, no para Cataluña, que es una comunidad autónoma. No, perdone, El problema para ustedes, y por eso no quieren explorar ese camino, es que para reformar la Constitución no solo necesitan una mayoría en el Congreso y en el Senado.
luego necesitan que el pueblo español lo ratifique. Por lo tanto, lo dejó atado y bien atado, ¿no? ¿Quién? Por lo tanto, no podemos ejercer el derecho a la autodeterminación. No pueden arrebatar al pueblo español la Pero soberanía nadie quiere que tiene. arrebatar nada al pueblo español. Queremos decidir nosotros qué queremos ser.